Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre ¿qué es el Quant Investing? Hablar en Plata Blanca es hablar de forma sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Elizabeth, New Jersey, en Estados Unidos, Camilo Gómez, emprendedor, inversionista Quant y director de CG Capital. La descripción tal cual como aparece en el blog de Camilo Gómez es ingeniero y economista, amante de la cerveza artesanal y de las buenas conversaciones. A Camilo lo pueden seguir en Twitter como @cg-capital. Iniciamos. Si usted de pronto es de los que cree que con el episodio que hicimos alguna vez sobre los mitos y realidades del trading ya quedó ducho en el tema, pues no es así. Y eso es una buena noticia para los que nos gusta aprender. Falta mucho más por descubrir en el mundo de las inversiones. Y uno de esos temas es el Quant Investing, una de las estrategias más utilizadas por los grandes fondos de inversión a nivel mundial. Y aunque suene ladrilludo el término Quant Investing, hoy trataremos de entender el arma secreta, o no tan secreta, que usan los inversionistas más exitosos de Wall Street. De esto y más hablaremos con nuestro invitado experto, el ingeniero y economista Camilo Gómez. Camilo, bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Saludos hasta New Jersey, Estados Unidos. ¿Qué tal si comenzamos con la pregunta de ¿qué es el Quant Investing o trading cuantitativo? Hola Juan, no, pues gracias por la invitación. Para comenzar, ¿qué es el Quant Investing? Es simplemente un estilo de inversión que utiliza modelos, bien sean matemáticos o estadísticos, para tomar decisiones. Digamos, lo que absorbe el modelo generalmente es información, bien sean precios, volúmenes o información fundamental. El modelo hace sus cálculos y bota unas señales de compra o de venta o otro tipo de señales que el inversionista utiliza para tomar la decisión. ¿Qué tal si me dejas, Camilo, entonces definirlo así? Es como aplicar las matemáticas y las estadísticas para saber cómo invertir. Exacto, sí, mejor ¿Cuál no lo sería, pudiste decir. cuál sería la diferencia con algo que, una palabra que sí es muy popular o está de moda o que de una manera u otra muchas personas han escuchado porque los han invitado, en fin? ¿Cuál es la diferencia con el trading algorítmico? Bueno, el trading algorítmico se puede decir que es como en general automatizar todo el proceso, tanto de decisión, de manejo de riesgo y de ejecución de una estrategia. Es decir, el trading algorítmico, tú prácticamente estás delegando el 100% de la responsabilidad a una máquina. La máquina es quien toma la decisión, mide el riesgo y ejecuta las posiciones. En el trading cuantitativo, tú estás solo en la primera parte de ese trading algorítmico, y es que basado en información, tú tomas una decisión, pero ya la decisión de ejecutarla la puedes hacer manual o la puedes delegar a un computador que ya entraría haciendo el trading algorítmico. Cuando uno empieza o cuando, digamos, cualquiera que haya estado en un curso básico de cómo invertir en acciones, pues siempre les explican que la diferencia entre renta variable y renta fija, pero además también les ponen sobre la mesa las metodologías o los diferentes análisis que hay para saber cómo invertir. Vemos que los análisis más conocidos es el análisis fundamental, versus el análisis técnico. Hace poco tuvimos un episodio con Germán Cristancho en el que hablábamos acerca de las estrategias de Warren Buffett, el value investing, pero en este caso, ¿cómo se relaciona ese análisis fundamental, análisis técnico y el trading cuantitativo? ¿Cuál es la diferencia entre estas metodologías? Bueno,
El análisis fundamental es básicamente estudiar los estados financieros de las compañías y mediante algunas métricas conocidas pues en la literatura de análisis fundamental, tomar decisiones. El análisis técnico se basa más que todo en el movimiento del precio de las acciones o del instrumento financiero. Pues la mayoría lo conocemos por estudiar las gráficas, ¿cierto? Pero realmente las gráficas lo que están representando es el movimiento en el precio. Entonces podemos decir que el análisis técnico se basa solo en precio y el análisis fundamental ya en los estados financieros de las compañías. El análisis cuantitativo entra como a ser un puente entre todo tipo de estrategias, sino que la diferencia fundamental es que se basa en información del pasado. Es decir, cuando yo voy a tomar una decisión, yo primero establezco unas reglas, bien sean utilizando métricas fundamentales, como en el caso de Buffett, o utilizando métricas de precio, como en el caso de los analistas técnicos, y mediante esa regla tomo una decisión. Esa decisión sistemática yo la puedo evaluar en el pasado y ver cómo se ha comportado para así tomar una decisión al futuro. Estaba pensando en mencionarte dos conceptos para luego hacerte la pregunta. El primer concepto es lo que en inglés se conoce como el hindsight, como digamos que ver el pasado, ver lo que sucedió. Y alguna vez yo escribí un artículo en el que decía, todos somos expertos en bolsa, eh, inclusive ese amigo sábelo todo que mira una gráfica y dice, yo hubiera entrado acá y salido acá, sino que en ese momento pues no quise hacer esa inversión, pero si no hubiera sido multimillonario. Entonces yo creo que con el hindsight todos somos expertos en bolsa. Y el segundo concepto que te quería plantear es que el que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Digamos que te propongo estos dos conceptos para tratar de responder la pregunta que me surge y es, ¿la historia en la bolsa, la historia en las acciones o en cualquier activo financiero se repite? Sí, definitivamente. Con lo que dices del hindsight, sí, creo que es uno, pues en el estudio, digamos, de sesgos de conocimiento o de comportamiento que tienen los inversionistas, es uno de los más llamativos, pues porque nos afecta casi a la mayoría. Y es que una vez estamos parados en el futuro y vemos el pasado, creemos que sabíamos para dónde iban las cosas. Y el análisis técnico sufre de digamos, de este sesgo impresionantemente. Porque claro, nosotros vemos un patrón formándose y decimos, ok, va a resolver al alza, pero resulta que no, que resuelve a la baja y lo olvidamos. Cuando estamos parados en el futuro y estamos analizando, digamos, la gráfica, entonces vemos, sí, esto fue un patrón que se iba a resolver al alza y mira, sí resolvió al alza. Pero olvidamos los casos que resolvió a la baja. El análisis cuantitativo, digamos que, como su nombre lo dice, cuantifica cuántas veces en verdad resuelve al alza y cuántas veces resuelve a la baja. Y toma y nos da unas estadísticas para nosotros tomar nuestras decisiones. En cuanto digamos, los ciclos de mercado del pasado, definitivamente nosotros somos seres humanos, ¿cierto? Y lo que ocurre ahorita ocurrió en el pasado y seguirá ocurriendo en el futuro. Somos repetitivos en nuestro comportamiento y por ende los grandes ciclos económicos funcionan así como lo dice la palabra, en ciclos. Intentar invertir en la bolsa de valores sin estudiar el pasado es prácticamente como ir lesionado a un partido de fútbol. O sea, es no utilizar una variable que tenemos a disposición y no estudiarla. Entonces, cuando tú estudias el pasado del mercado financiero, de las acciones, en este caso específico que estamos discutiendo, te das cuenta que los retornos reales, digamos, de los últimos 100 años en las acciones son apenas del 9.5%, estos retornos nominales. Cuando digo retornos, pues es la rentabilidad efectiva anual que tienen
el activo financiero. Entonces, mucha gente no sabe esto o simplemente decide no creerlo. Y cuando estudia una estrategia de inversión y ve que rinde 40, 50, 60%, pues se lanza sin dudar al respecto de la estrategia, sabiendo que si la historia nos dice que en promedio tenemos un 9%, pues una estrategia del 55% debe tener algo raro, ¿no? Sí, y es muy interesante porque uno en clases de finanzas, en conferencias de grandes financieros, siempre, siempre ve el caso de lo que sucedió por allá en el 98 con teóricos financieros que inclusive ganaron el premio Nobel en su momento, lo que se conoció como el Long Term Capital, que está registrado en muchos documentales, en muchos libros y que, como digo, en muchas conferencias se menciona. Y tú que mencionas, Camilo, ese tema de tan altas rentabilidades, pues ellos lo lograron alrededor de 2, 3 años con este fondo de capital y terminó quebrado. Es una de las historias en finanzas más representativas en cuanto a que ni los premios Nobel, este señor Merton, Scholz y otro que no recuerdo el nombre en estos momentos, digamos que ni ellos estaban exentos de tener unas pérdidas y bueno, en ese entonces tuvieron unas pérdidas enormes y ese fondo se quebró. Sí, definitivamente. Ahí en ese tema hay un librito muy bueno, fácil de leer, que se llama When Genius Fail, de Roger Lowenstein, y básicamente es la historia de Long Term Capital Management, ¿cierto? Que es a lo que estás haciendo alusión. Y es Sí. básicamente, es lo que tú dices, o sea, estos señores pues eran unas eminencias en el campo, ¿cierto? Y cuando comenzaron a aplicarle la matemática al mercado, se dieron cuenta que podían obtener rentabilidades muy altas. Pero siempre hay algo que puede ocurrir mal, ¿cierto? O sea, las palabras, como dicen, más peligrosas son esta vez es diferente, porque realmente casi nunca es diferente. Y, y la única forma para obtener unas rentabilidades tan altas es tomando riesgos mucho más altos. Y esto era lo que estaban haciendo estos señores, apalancándose, pues, y ya eh, el modelo, pues, como tal, pues, no vamos a entrar a discutir, pero es básicamente, ellos no contaban con interacciones del mercado que podían ocurrir y esto hizo que explotar. Y fue una de las, digamos, de enseñanzas, como tú dices, que están presentes en todos los programas de finanzas y de economía. Camilo, hablemos un poco acerca de lo que está sucediendo actualmente, en junio del 2020. Eh, digamos que para contextualizar, desde hace muchos años se esperaba que por ejemplo, el Standard & Poor's o las bolsas en Nueva York cayeran porque era el periodo más largo bullish, más largo de la historia en que venían creciendo estos índices accionarios. Mucha gente o algunos inversionistas arriesgados empezaban a hacer sus posiciones en corto, es decir, que ganaran mientras el mercado caía. Se hablaba de una burbuja bursátil y en marzo del 2020, en pleno coronavirus, en plena pandemia, caen estrepitosamente a un nivel visto solo en el crash bursátil de 1987. Entonces mucha gente está diciendo, sí, pues ya era momento. Esto estaba muy crecido, se explotó la burbuja. Pero a junio del 2020 ya se borraron todas las pérdidas. Todos estos índices están a niveles históricos, digamos a los niveles que estaban antes de caerse. ¿Qué es lo que está pasando ahí? O sea, ¿qué es esto tan loco, Camilo? Bueno, pues realmente decir que no estoy sorprendido con el comportamiento que vemos digamos, en las bolsas americanas sería mentirte, ¿cierto? Eh, la, la estrepitosa caída de marzo, pues muchos se lo adjudican a una falta de liquidez en el mercado.
y, y por ende, pues el crecimiento que hemos visto, pues se lo adjudican ahora a una extra liquidez que surgió gracias a los programas de la Fed, ¿cierto? Pero realmente, ¿quién sabe? No sabemos, ¿cierto? Lo único que sabemos, pues, y las personas que hemos estudiado la historia de los mercados, es que efectivamente el mercado americano pues está sobrevaluado midiéndolo en métricas convencionales de valor, por ejemplo, PE, ratios o, o dividend yields, ¿cierto? Sí. El que más me gusta a mí es el CAPE, ¿cierto? Y midiéndolo así, pues el mercado americano está alrededor de los 28, 29, cuando en promedio siempre se ha ubicado en 16. Entonces, sin embargo, pues aclaro, estas medidas de valor que están basadas en análisis fundamental no son buena herramienta de timing. Es decir, el mercado puede estar sobrevaluado durante mucho tiempo. Lo que sí sabemos es que una vez corrija, pues entre más sobrevalorado esté, pues más va a corregir. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora los inversionistas? Pues yo lo que digo es, a quien le guste seguir la tendencia, definitivamente debería estar largo. A quien le guste de pronto invertir de forma fundamental, pues es ilógico que esté largo, ¿cierto? No significa que esté corto tampoco, significa que puede estar en otro tipo de activos. Y quienes nos gusta combinar las dos cosas, simplemente balancear nuestro portafolio tal, vemos los riesgos. Muy bien. Solo para clarificar un poco esos conceptos, em, posición larga, en términos sencillos, es simplemente comprar un activo esperando a que su precio suba. Bueno, largo y corto es del tema de los derivados, ahí entra un tema de contratos futuros, incluso de opciones, pero básicamente nos podemos quedar con eso. Largo es esperar a que siga subiendo, mientras que corto es cuando un inversionista presta un activo para venderlo y lo que hace es ganar el diferencial de precio cuando baja el precio. Largo es esperar a que suba, o estar en posición larga es esperar a que se valorice el activo, mientras que corto es ganar mientras baja el precio de la acción o del activo en el que esté haciendo. Y lo que hablabas, Camilo, ¿cierto? PI y todos estos indicadores son indicadores que utilizan los analistas financieros, los analistas de bolsa, para saber qué tan sobrevalorado o subvalorado y qué oportunidad de compra o de venta hay con la inversión que se tiene. Así estamos bien. Exactamente. Sí, así estamos muy bien. Camilo, ¿y qué pasa con la Bolsa de Valores de Colombia? Bueno, la Bolsa de Valores de Colombia, eh, yo podría resumirla con dos puntos específicamente. El primero es que no hay que desconocer, digamos, una parte estructural de la bolsa. O sea, el mercado colombiano tiene grandes falencias en su composición. Esto pues ya lo estudiaron con el tema de la misión de mercado de capitales que se hizo el año pasado, donde pues varios grafiquitos demuestran la falencia y uno puede ser que casi el 90% del índice lo componen las 10 acciones más transadas. Pues te hago estos puntos primero como para entender un poco la respuesta que voy a dar. Eh, Otra que los participantes, digamos, como personas naturales han ido cayendo estrepitosamente desde hace un tiempo y ha ganado mucho terreno los inversionistas extranjeros. Entonces, ese es un punto. El otro es que viéndolo otra vez desde las medidas de valor que te comenté, el mercado accionario colombiano está muy barato. Es decir, si tu marco de tiempo son 7 a 10 años, sería un excelente momento estar invirtiendo ahora, independiente pues a lo del virus y todas las represalias macroeconómicas que podamos llegar a tener en los próximos, en el corto plazo. Pero si tu marco de tiempo es el largo plazo, definitivamente, pues yo ahorita estaría largo el mercado de valores de Colombia. Pero aclaro el primer punto porque para una persona que le gusta diversificar su portafolio,
pues invertir solo en el mercado de valores de Colombia no es realmente diversificar, porque cuando tú vas a ver que en verdad el índice se mueve por solo 10 acciones, pues tu nivel de diversificación es bastante bajo. Y si estas acciones, 3 o 4 pertenecen al sistema financiero, pues más aún. O si, por ejemplo, Ecopetrol es casi el 45%, pues, ¿sí me entiendes? Estás sujeto a otras variables que no puedes controlar y tu nivel de diversificación es muy bajo. Pero en conclusión, a largo plazo, en esperanza, digamos, de rentabilidad, lo veo muy bien. ¿Cómo hacen las personas para escoger las acciones en las que se quiere invertir? Ese stock picking. Bueno, el stock picking es un arte, ¿no? Existen grandes stock pickers en la historia. De hecho, cuando comenzamos a invertir, lo primero, la mayoría de nosotros, pues, o sea, no sabría decirte cuánto, pero por lo menos fue mi caso y muchos amigos que conozco, comenzamos así, escogiendo acciones. Entonces, bien sea porque leamos un reporte o porque sea algo que nos parece conocido, por ejemplo, un iPhone, entonces vamos a buscar a Apple. Simplemente, o porque decimos, bueno, en el futuro vemos como la tecnología impactando, entonces vamos a invertir en Amazon, ¿cierto? Entonces decimos, vamos a escoger esas acciones, invertir ahí. El problema con el stock picking es que cuando tú lo ves desde un punto cuantitativo, te das cuenta que la mayoría, digamos, de rendimientos que puede dar en general el mercado financiero o el mercado accionario, lo dan muy pocas acciones. Pero esas acciones son las acciones que sobreviven, es decir, por ejemplo, los Apple, los Amazon, los Procter & Gamble. Pero en el momento que estábamos invirtiendo, pues no solo existían esas acciones, existían casi unas 100 más, ¿cierto? Y estas se pierden de los índices. Una vez quiebran, una vez baja su capitalización de mercado, desaparecen. Entonces, cuando alguien dice, bueno, es que definitivamente quien hubiera invertido en Netflix en el año, no sé, 2002. Cuando estaba negociando con un Blockbuster. Exacto, cosas por el estilo, ahorita sería millonario. Pues sí, claro, sería millonario y otra vez vamos al hindsight bias, ¿cierto? Porque sería millonario en ese momento, pero ¿realmente en ese momento sabías que se iba a convertir en un Netflix? Pues muy complicado, ¿no? Y la única forma para hacerlo sistemáticamente sería invertir en todas las compañías que se dedican a ese sector. Y claramente nos hubiéramos dado cuenta que las rentabilidades no serían solo la de Netflix, ¿cierto? Porque no estaríamos solo invertidos en esa compañía específicamente. De hecho, pues, si viste el blog mío, hay un estudiecito muy interesante por un profesor de la Universidad de Arizona que demuestra esto cuantitativamente y lo sorprendente es que estudiando todas las acciones que se han listado desde 1930, o sea, todo el universo, que son 26.000 acciones, solo el 4% de las acciones representan el 96% de la riqueza creada. Es decir, que solo el 4% de esas 26.000 son en verdad las que nos dan las rentabilidades para obtener ese 9% anual que queremos a largo plazo. Entonces, creer que nosotros le vamos a apuntar siempre a ese 4% es totalmente ilusorio, ¿no? Y si fuéramos así de buenos, pues seríamos los siguientes Warren Buffett. Camilo, muchas gracias por hablar del Quant Investing o trading cuantitativo en plata blanca. No, gracias a ti por la invitación, Juan. Espero, pues, sirva un poco como para aterrizar las expectativas de rendimiento que tenemos los inversionistas. Claro que sí, Camilo, mil gracias. Un camino de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Así es el mundo de las inversiones, un largo camino por recorrer y que por lo menos hoy de la mano de Camilo conocimos las nociones de este mundo del trading cuantitativo, del Quant Investing.
no es tan fácil como lo pintan. Las inversiones requieren de esfuerzo y disciplina. Así es, tal cual como lo son los seguidores y amigos de Plata Blanca. A Camilo Gómez le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Y a ustedes también. Mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor, compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como @platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.